Te lo pedimos, Señor, Padre mío, Señor. Así lo creemos, Señor, Padre glorioso, Señor, que tú vas a multiplicar, Señor, como aquellos panecillos, Señor, y esos pescados, Señor, Padre glorioso. Tú vas a bendecir, Señor, Padre glorioso, porque somos ovejas, Señor, de tus prados, Señor. Somos tus hijos, Señor, y tú miras, Señor, por nosotros, Señor glorioso. Gracias, Señor. Amén. Aleluya, Señor. Pues aquí ha llegado mi participación, hermanos. Pero hermanos, si es para Dios, es lo más duro. Aleluya, Señor Jesús glorioso. Santo, santo Señor. Yo le paso el lugar aquí al hermano que trae la palabra. Dios les bendiga. Paz de Cristo, hermanos. Como dijo el payasito, déjeme saco mi iPod. Puras hojas. Así como estamos de pie, vamos a hacer una oración, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos una vez más por esta oportunidad que nos das de estar aquí delante de tu presencia, Señor. Señor, te pedimos en esta tarde, Señor, tú, Señor, abras nuestro entendimiento, abras nuestros oídos, despejes nuestra mente, Señor, y dispongas nuestro corazón para creer a tu palabra, más que nada para creer a tu palabra. Y si no conocemos de tu palabra en algo que se esté hablando, Señor, permítenos tener el tiempo para investigar diligentemente acerca de tu palabra, como lo hacían los efesios, como lo hacían los tesalonicenses, como lo hacían muchos en el tiempo antiguo, Señor, para saber que estas cosas eran así. Permite, Señor, no nada más, Señor, tener nuestro oído atento y recibir, sino también comprobar, Señor, que realmente tu palabra es así como se está hablando, Señor, para que realmente pueda ser de edificación y de bendición a nuestras vidas. Pero también permite que este alimento, Señor, nutra, Señor, y haga crecer nuestro entendimiento, haga crecer nuestro espíritu, para que nosotros podamos creer cada día más en ti. Te pedimos bendiciones para cada uno de los hermanos que se encuentran aquí en este día, Señor. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, los bendigas grandemente y que abra sus oídos, abra su entendimiento, Señor, para que reciban estas buenas noticias de tu palabra, Señor. Gracias te damos por tus bendiciones. Sabemos que estás aquí porque tu presencia en este momento se puede sentir en cada uno de mis hermanos, como dice tu palabra: ahí donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Y lo creemos porque aún sentimos tu presencia, Señor, en este lugar. Alabado y bendecido sea tu nombre, porque todo lo hacemos en tu nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar su lugar, hermanos. Voy a hablar de un tema que a lo mejor se les va a hacer aburrido. A lo mejor ya lo han oído hablar mucho, pero pues lo van a oír hablar otra vez más. ¿Cuántos han oído una predicación de la fe? A ver, levante su mano, pero yo quiero que levante su mano y sea sincero. ¿Sí? La fe. ¿Y cuántos han oído, no una predicación, pero un comentario que tiene que ver con la palabra fe? Levante su mano si lo ha escuchado, a lo mejor no en una iglesia, en otra parte, con un fulano, en la televisión, en donde sea. A ver, ¿cuántos pueden levantar su mano? Porque yo soy uno de ellos. Yo lo he escuchado no nomás en la iglesia y no nomás en una predicación. Oye, yo creo que los hermanos no platican mucho, no socializan mucho, por eso no lo han encontrado en otros lados. Bueno, hermanos, vamos a hablar de la fe. Ciertamente a veces pensamos que la fe es un tema muy cortito, que hay que tener fe y se acabó, y que la palabra habla de la fe y que Jesucristo lo que hacía lo hacía por fe,
y lo que hacemos y lo que creemos lo hacemos por fe, y lo que los enfermos que sanan y los milagros que se hacen, las cosas que ocurren son por medio de fe. Eso lo hemos escuchado. Y en cierta manera hasta a veces se nos puede hacer monótono, muy repetitivo, como que no salimos de lo mismo, aunque es extraordinario, ¿no? Porque que algo suceda en nuestras vidas, ¿quién no quiere que suceda algo en nuestras vidas por medio de la fe? Pero sí, hermanos, la fe es un tema que parece muy cortito, pero es muy abundante, hermanos. Es muy abundante. Hay mucho que entender acerca de la fe. Y yo les voy a hablar un poquito de lo mucho que se habla acerca de la fe. Y bueno, pues para empezar, hermanos, voy a hacer una pregunta. ¿Alguien me puede decir qué es la fe? Alguien, anímense, el que sea. No se asusten conmigo, yo sé que a veces son muy preguntón y a veces resulta que no. A ver, el hermano Ramón, ¿qué es la fe? No sabes. ¿Alguien sabe qué es la fe? Amén, hermano. Según la Biblia, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, otra pregunta. ¿Entendemos lo que eso quiere decir? ¿Cuántos lo entienden? Ok. 2, más o menos, lo entienden. Soy muy preguntón, hermano, pero yo quiero que me pongan atención porque necesitamos descubrir lo que realmente la palabra dice. Miren, Hebreos 11:1, si por ahí abren su Biblia y todos lo leemos, para que de aquí en adelante ya sepan dónde está. El libro de los Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 1. De hecho, este capítulo es el que narra todo un capítulo acerca de la fe. Entonces, si quiere aprender acerca de fe, ahí le ponen algunos ejemplos acerca de lo que es la fe. Y nos damos una idea de cómo actúa la fe, de cómo se lleva a cabo la fe, pero no lo es todo. Es decir, hay que entender cómo es el objetivo de la fe. ¿Ya lo tienen por ahí, hermanos? Ok, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué será certeza? ¿Quién sabe? ¿Qué será convicción? ¿Quién sabe? Pero es algo muy bonito para que va acompañado de fe. Hermanos, esta es la versión 1960, la que normalmente utilizamos, de la Reina Valera. Fíjense que por allá, en la Biblia 1909, que por ahí tiene mi hermana Isabel Cervantes, tiene esa versión. Y hay otra versión más vieja, que es la de 1865. La van a hacer, ¿no? Es antigua, pero se utiliza una palabra, y esto también, esta palabra la encuentran en la Biblia actual de la King James en inglés, que la palabra dice así: es pues la fe la sustancia. Aquí cambiamos la palabra certeza por la palabra sustancia de las cosas que se esperan, y luego dice, en vez de decir la convicción, dice la demostración de las cosas que no se ven. ¿Cuál tiene más entendimiento? Miren, en algunas nos sirve, por ejemplo, la sustancia. Alguien, si es químico o si sabe algo de científico, sabe que la sustancia normalmente es un líquido, es un gas, es un elemento, es algo, o puede ser algo que no se ve pero se puede sentir, como el aire. Y la palabra demostración tiene un poquito más de sentido que la palabra convicción, porque a veces necesitamos estar un poquito más estudiados para conocer la palabra convicción, pero es más natural para nosotros entender la palabra demostración. Si es cierto o me equivoco. Es decir, demostrar, es más fácil decir demostrar y entenderlo que decir tengo convicción y entenderlo. Pero bueno,
Me refería a otra versión porque realmente la fe, acerca de esta palabra sustancia, es de lo que vamos a ver. Ahora les pregunto, ¿qué es lo contrario de fe? ¿Alguien me puede decir qué es lo contrario de fe? No creer. ¿Alguien más? ¿Duda? Duda. Tenemos no creer y tenemos duda. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Es lo mismo? ¿Es duda o es no creer? ¿O es lo mismo? ¿Es lo mismo duda que no creer? Bueno, no creer es no creer y sí creer es sí creer. Pero pregunto, ¿qué es lo contrario de fe? Por ahí un hermano dijo duda. Miren, el no creer, oigan bien, el no creer es como ese switch de la luz que tenemos aquí. Aquí tenemos un switch de luz, ¿ah? Si está para abajo, bueno, en este caso tiene doble switch, pero esto es no creer. Esto es creer. No hay nomás que dos sopas, dicen por ahí. Creer es creer, no creer es no creer. Pero lo que es fe es algo diferente a creer y no creer. Ahorita lo vamos a ver. Pero la duda no quiere decir que sea no creer. La duda es un pensamiento doble, un doblado ánimo. Es decir, ¿será cierto? No será cierto. Se queda como el switch a la mitad, pero el switch para que dé luz se tiene que hacer o para arriba o para abajo, ¿ah? No se puede quedar así media luz. No existe eso, ¿ah? Es decir, o cree o no cree. Pero ciertamente dijo el hermano Elías, la duda. La duda es una cosa, hermanos, que es lo que derrota la sustancia de la fe. Bueno, no que la derrote, sino que la elimina, porque usted cambia lo que es la sustancia de la duda por la sustancia de la fe. Es decir, la duda es un pensamiento doble. Es decir, creo o no creo, ¿será cierto o no será cierto? No haya para dónde hacerse. No sé si me explico. Pero el no creer es definitivo, es decir, no creo y se acabó. Como que el doctor le diga, ¿sabe que a usted le falta un pie? Y usted se revisa y dice, pues tengo los dos, no le creo. O se queda pensando, chis, a lo mejor si me faltará uno y ni me he dado cuenta. Es como una vez me contó el hermano Santiago Valero, dice que llevaba un muchacho, un gallo de pelea bravo. Y dice que se pusieron como 4 de acuerdo. Y dice, vamos a confundir a este muchacho. Dice, tú te pones al otro lado del puente, yo de este lado y otro más para allá. Y dice que iba pasando el muchacho y le dice, oye, qué bonito gato, ¿a dónde lo llevas? ¿Gato? Dice, no, se ríe, es un gallo. ¿Cuál gato? Es un gallo. Dice, no, es un gato. ¿Cómo va a ser gato? Dice, pues es un gallo, que no lo estás viendo. Yo vi un gato. Y se fue, no le hizo caso, está loco. Cruzando el puente, allá estaba el otro amigo esperándolo y le dice, dice, y ahora cargando ese gato, ¿por qué andas cargando ese gato? Como que ya lo dejó dudando y dice, no, dice, es un gallo. No, dice, es un gato lo que llevas. No, es un gallo. Y ándele que no le hizo caso y se fue hasta allá con el tercero. Igual le hace la misma pregunta. Y ahora tú cargando un gato, te ves medio curioso cargando un gato. ¿Cuál gato? Dice, es un gallo. Gallo, dice, ¿cuál? Es un gato. Se va con el cuarto, hermano, y que le dice, oye, ¿y ese gato? Se asustó, lo tiró y salió corriendo. Lo confundió, aunque no haya sido verdad, pero se la creyó. Le entró la duda. Y como la duda gobernó sobre él, quiso no creer que era un gallo, pero era un gallo lo que llevaba.
Tengan cuidado, hermanos, porque así es el diablo. Entonces, bueno, lo contrario de la fe, hermano, es precisamente la duda. Después lo vamos a ver. Hermanos, otra pregunta. ¿Puede un hombre que no cree en Dios tener fe? Pregunto. ¿Sí puede? ¿Un hombre que no cree en Dios puede tener fe? Ok. La mayoría dice que sí, o un buen número dice que sí. Miren, hermanos, hemos confundido una cosa. Hemos confundido el switch que está para arriba y nos da luz con creer que está bien, y el switch que da para abajo y quita la luz con no creer, eso está bien. Pero hemos confundido la palabra fe con la palabra creer. El que nosotros creamos no quiere decir que nosotros tengamos fe. Y en nuestra mente, el ser humano ha pensado, inclusive yo caí en ese error, hasta que la palabra me quita ese error y me comprueba lo contrario. No, Ramón. Si tú crees, no quiere decir que hay fe. Si tú crees, no quiere decir que hay fe. ¿Por qué muchas personas, cuando pasan a orar por ellas y creen que cuando pasan a orar por ellas van a ser sanadas y no son sanos? Porque sucede. ¿Sí o no? O hay veces que se da una palabra y aquella persona simplemente aquella persona que se le dijo lo cree, pero aquella persona aunque lo crea y no sucede. ¿Por qué? Cree, pero la fe es algo diferente a creer. La palabra creer es una determinación de sí creo y de no creo. Pero la palabra fe, hermanos, no proviene del ser humano. El ser humano no nace con fe. El ser humano no es dueño de la fe. El ser humano recibe un regalo de alguien que puede ser capaz de regalar fe. Allá en Hebreos 12:2, se me está yendo el tiempo rápido, hermanos, y hay mucho que hablar de esto, pero necesito que veamos esto. Acuérdense, yo digo que la palabra dice que fe no es lo mismo que creer. Vamos a ver quién es el dueño de la fe. Esto lo vieron por ahí en sus células como parte de un versículo muy clave en Hebreos 12:2. Si lo tiene por ahí, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ok, dice: puesto los ojos en Jesús, ¿el qué? Autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor? Entonces, ¿de quién son los derechos reservados de la fe? Entonces, ¿nosotros tenemos fe? No podemos tener fe si el autor no nos regala esa fe, porque no nos pertenece a nosotros. Pero ahora vamos a checar, vamos a revisar Primera de Corintios 12, hablando de los dones espirituales. Dones que quiere decir regalos que Dios da. En el versículo 8, amén, dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y el 12:9 dice: y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces quiere decir aquí que la fe es un regalo. ¿Un regalo de quién? Entonces no es un regalo de mi compadre,
No puedo decirle, es que cumpliste años, ahí te va tu regalito. ¿Cuánto? No, pues traigo unos 2 kilos de fe. No, no se puede, hermanos. Aquí a alguien le pertenece la fe. Y así como regala, todos hablan lenguas aquí. Digo, si creer es lo mismo que fe, entonces los que hablan lenguas, como dice el apóstol Pablo, y los que hacen sanidades, pues entonces todos hacemos. Pero creo que ninguno de nosotros hacemos sanidades, sino que es un regalo de Dios que lo hace por el mismo Espíritu, por el Espíritu Santo. Él regala también la fe, porque el autor de la fe es Cristo. ¿Y quién es el que la da? Pues Cristo, porque a Él le pertenece. ¿Estamos ahí? Ok. Entonces, hermanos, creer es una cosa, fe es otra cosa. Miren, vamos a revisar Hechos 3:16. ¿Se acuerdan de aquel cojo que fue, aquel paralítico que, bueno, sí estaba cojo, que no podía andar y que oraron por él y que le dice Pedro, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate? Dice que se saltó y anduvo. Pues luego se hizo un complot, pero luego en el capítulo 3 versículo 16 del libro de los Hechos dijo Pedro una clave. Dijo: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿La fe que es por quién? ¿Por el cojo? No, pues él pedía dinero. Él no pedía que lo levantaran, él lo que quería dinero. Entonces era la fe que es por Jesús. No fue la fe de Juan, no fue la fe de Pedro. Pedro dice, la fe que proviene de Jesús ha dado a este cojo esta completa sanidad. Era una sustancia que proviene de lo alto y es depositada. Ahora, hermanos, ¿cómo nace la fe? ¿Cómo nace la fe? ¿Cómo es que se adquiere la fe? ¿De dónde se agarra? Miren, en Romanos 10:14, dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? En Romanos 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y dice, entonces aquí una de las cosas es que vamos a ver el 10, Romanos 10:17. Ahí se salta el 16, el 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Eso dice la versión Reina Valera. Si usted lee la Biblia en inglés, porque es americano, la King James dice: so the faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Cometh quiere decir la fe viene. La fe viene por el oír. Aquí ya no dice la fe es por el oír, no, la fe viene por el oír. Entonces quiere decir que la fe llega. Pero ¿a quiénes llega la fe? Por eso dice, ¿cómo invocarán a aquel del que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del que no han oído? Quiere decir que para adquirir esa fe se necesita algo muy importante. Eso es creer. Si no creemos, es como tener nuestra mano abierta. Si creemos, la tenemos volteada así, y el Señor puede llenar nuestra mano de fe. Es decir, así tenemos que tener nuestro corazón dispuesto a recibir. Pero si la volteamos al revés, todo se cae, hermano. No puede ser depositada porque no creemos. Uno de los requisitos principales para adquirir fe es que creamos. En Hechos 14:8 sucedió algo muy interesante. Vamos a Hechos 14:8.
Voy un poquito rápido, hermano, porque son muchos versículos y a ver si se los aprenden todos. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Oyó hablar a Pablo, dice que oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, ¿quién estaba fijando en él los ojos? Bueno, Pablo. Y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Oye, lo que me sorprende es de que Pedro le dijo eso al otro cojo y también saltó. No se quedaron quietos así como ay, apenas caminando, no, saltaron. Y este tremendo acá también agarró y saltó. Quiere decir, pero dice que tenía fe para ser sanado. Entonces dice, entonces ya tenía fe, hermano. ¿Sí es cierto? Aquí dice que ya tenía fe, se está contradiciendo. Hermanos, si leen cuidadosamente, él dice que estaba oyendo atentamente a Pablo. Y mientras él oía a Pablo, aquella palabra que Pablo predicaba estaba siendo acompañada de fe, porque dice que la fe viene por él. Entonces, cuando comenzamos a oír y creemos aquella palabra que va acompañada de fe, el Señor comienza a depositar esa sustancia en nosotros, se comienza a acumular. Y después, cuando hay una declaración de esa palabra, es decir, levántate de la silla aunque estés paralítico, porque ya hay fe, es algo que comienza a suceder, porque usted creyó y porque el Señor agregó la sustancia de fe. Pero no nada más porque a usted se le ocurrió decir que yo tengo fe. Es decir, Pablo podía discernir que había poder ya de Dios sobre aquella persona, que ya había fe, que ya estaba la sustancia del Espíritu, el regalo de Dios de la fe por medio de la palabra que escuchó. ¿Sí me explico? Ok. Que dice, sí se explica, pero no lo entiendo, hermano. Pero bueno. Entonces está el claro ejemplo que realmente la fe viene por el oír. ¿Sí? Y obviamente tenemos que creer, como dice más atrasito, que alguien tiene que hablar para que nosotros podamos creer a eso que se está hablando. Si no hay nadie que hable, pues no vamos a creer a nada. Es decir, hermanos, cada palabra que usted se sepa de la palabra de Dios, cada versículo, cada frase, si usted la habla a alguien más, eso va a contagiar. Y usted no sabe el poder de Dios porque usted no lo hace, pero esa palabra que usted saca de su boca va acompañada de fe y va a ser una transformación en alguna otra persona. Aunque sea un solo versículo de la Biblia que se sepa, no importa, pero póngalo en práctica. No se calle la boca, no le dé vergüenza, porque si le da vergüenza también el Señor se avergonzará, dice, de usted. Sabes que tenga cuidado. Pero es algo hermoso, hermanos, ver a una persona en agonía, en tristeza, en desesperación, no hallando ninguna otra ruta, ningún otro camino, y usted llega y le da una palabra, la única que tenía, pero para él es como un manjar, y eso le da vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Miren, hermanos, hablando de la fe, que ya sabemos que necesitamos creer para que venga la fe, que creer no es fe, que es necesario creer para que venga la fe es un regalo de Dios. La fe también está por medidas. Es decir, no es de que tengo fe, tú no tienes fe, no, la fe está por medida. Así como el Señor da a unos un tanto, el Señor da a otros otro tanto. Pero hay gente que la tira a la basura y el Señor vuelve a dar y tiene muy poquito. Pero hay gente que el Señor le da y lo guarda, lo retiene y lo cuida, y el Señor vuelve a dar más y se va acumulando. Así también es la fe. O sea, es que tenga cuidado de no tirarla a la basura. Dice, ¿cómo se tira a la basura? Ahorita vamos a ver. Pero bueno, hablando de la fe que es por medida, hermanos. La fe por medida, miren, obviamente, ¿qué dice la palabra acerca de la fe? Si tuvieres fe como un ¿qué? Un grano de mostaza, ¿verdad? Y todos creemos que hasta ahí tiene que llegar. Necesitamos entender el significado del grano de mostaza. Pero miren, hablando de fe, vamos a verlo. ¿Quiénes tenían poca fe?
Váyase por ahí a Mateo 6:30. Mateo 6:30 dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Cuánta fe tenían? ¿Y a quién les estará hablando? A los gentiles, a otro pueblo de por allá de Roma, a los griegos. No, les estaba hablando a su pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo que ya tenía la palabra de Dios, el pueblo que ya conocía la palabra de Dios, que guardaba la ley de Dios. A eso les hablaba, es decir, a los judíos, a su gente, a los que vino. A eso les estaba diciendo: no se preocupen, porque si Dios hace esto con la hierba que ahorita es y mañana es echada en el horno de fuego, Dios la viste así, ¿no hará con nosotros más, hombres de poca fe? Quiere decir que los judíos eran de muy poca fe. En Mateo 8:26, ahí mismo en ese libro, en el capítulo 8, verso 26, tenemos otro ejemplo. Cuando se levantó aquella tempestad grande y que él calmó el mar y las olas, dijo, y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, bastante calma. ¿Quiénes eran? Los discípulos de Jesús. Los 12 estaban temblando porque se iban a ahogar en un lago. Ni siquiera era el océano, era el lago, no más que era llamado mar. Pero se levantó una grande tempestad, dice que las aguas cubrían la barca. Entonces fue tremendo. Pero les dijo hombres de poca fe a sus discípulos. No tenían fe, había poca fe. Es decir, sí había, pero muy poca, no lo suficiente. Ocupaban más. Si el Señor decía eso, es porque había diferentes cantidades de fe. En Mateo 14:28 vemos otro ejemplo. 28, 29, 30, 31 y 32. Vamos a ver esto. Dice: entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti a las aguas. Esto es cuando el Señor Jesús andaba caminando sobre las aguas, que pensaron que era un fantasma. Dice, y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y le dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Bueno, miren, aquí el detalle es que Pedro tenía más fe que los demás discípulos, porque los otros ni se atrevieron. Yo creo que todavía estaban pensando que era un fantasma. Pero Pedro se animó, dijo: ajá, caray, ahorita es mi oportunidad. Si realmente eres tú, maestro, haz que yo vaya sobre las aguas. Y caminó Pedro sobre las aguas. Y para caminar sobre las aguas había que tener esa substancia de fe. Había que tener fe en él. Pero ¿saben qué? Se le acabó la gasolina. Se le acabó la fe. Pero ¿cómo es que se le acabó la fe? Es decir, se acumula y luego se va desgastando. No, hermanos, aquí está la clave. Lo contrario de la fe, quedamos que era. Miren, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es decir, ¿por qué tiras mi fe a la basura? ¿Realmente caminaré o no caminaré? Bueno, es que había una tempestad, estuvieran las aguas así muy tranquilas, pues a lo mejor no había problema. Pero estaban los vientos que casi se lo llevaba el viento. Pero entró la duda a su corazón. Y la duda es un pensamiento de doble ánimo. Es decir, ¿me hundiré o no me hundiré? ¿Estoy caminando o no estoy caminando? Es el problema del gato y el gallo, hermano. Entonces, cuando deja que la duda llegue a su corazón, le va a comenzar a causar problemas. Porque la duda destruye la fe. La duda hace que usted tire la fe a la basura. Miren, si ustedes recuerdan, Adán y Eva, cuando recién fueron puestos en el huerto del Edén,
le dijo Dios, no comas de este árbol porque de cierto morirás. ¿Y qué fue lo que hizo Eva? Llegó y comenzó la serpiente a platicar con Eva y le dijo, no moriréis, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿De veras? Sí. Y le entró la duda. Y dijo, ¿será esto? ¿Sí o no? Y al momento de agarrar aquel fruto y morderlo, dejó de creer en Dios por creer aquello. Pero la duda la convenció y fue engañada. Después se dio cuenta que fue engañada porque era una mentira. Entonces, hermano, ella estaba titubeando en dos pensamientos. Vamos a ver un caso de mucha fe. Vamos a ver el caso de mucha fe. Vamos a ver acerca de la mujer cananea por allá en Mateo 15, 25, 26 y 27. Mateo 15, capítulo 15, versículo 25. Dice así: entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ni siquiera la hija estaba allí, la había dejado por allá. Ella fue y abogó y se aferró, y aunque el maestro como que estaba muy agresivo a las palabras, diciéndole perrillo todavía, pero ¿saben qué? Ella se aferró. Ella estaba escuchando al Señor Jesús, y aunque parecía una palabra negativa, todo lo que había escuchado de él, donde quiera que lo había escuchado, porque ella también escuchó de Jesús, y por escuchar de Jesús, esa fe se comenzó a acumular en ella, de tal manera que ella creyó y fue hasta donde estaba Jesús. Cuando llegó donde estaba Jesús, ella, aunque el Señor le estaba poniendo pruebas, así como a Pedro le estaba poniendo la prueba en la tempestad de los vientos en el mar, a ella en ese momento estaba siendo azotada por palabras de Jesús. Pero ¿saben qué? No se dio por vencida. Y cuando el Señor la vio, dijo, grande es tu fe. Una medida diferente. Es diferente poco que grande. ¿Sí va? Poquita fe. Grande es tu fe. ¿Y saben qué? Ni siquiera judía era. Es decir, ni la palabra de Dios conocía como los judíos. Era extranjera, era cananea, griega, sirofenicia de nación. Pero aquí esta mujer, había la substancia de Dios que había depositado en ella, de fe tan grande que aún rebasaba, yo creo, a todos los que estaban ahí. Y por causa de la fe de ella, no es que ella ya tuviera fe de nacimiento, es que ella, al llegar con Jesús, es decir, que ella ya había escuchado de Jesús, ella creyó y esa substancia estaba creciendo. Miren, otro caso. Vamos a ver el caso del centurión. Del centurión, aquel que tenía el siervo enfermo. ¿Se acuerdan de aquel que le dijo, no es necesario que entres bajo mi techo a mi casa, nomás di la palabra y mi siervo sanará? Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo siervos bajo mis órdenes, soldados. Le digo a ven y va, al siervo hace esto y lo hace. Pero luego dice allí en Lucas capítulo 7, versículo 9, dice, al oír esto Jesús se maravilló de él. Volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Era tanta la fe de este varón que yo creo rebasaba la fe de la mujer cananea. Porque ni aún en todo Israel, yo creo ni todos completos, hermanos, se comparaba la fe que había sido depositada en este varón comparado con la fe de todos. Igual, si él llegó al maestro y mandó traer al maestro, es porque oyó también hablar de él. Porque es de la única manera que nace la fe. Es de la única manera que viene la fe, por el oír. No fue con un médico, no fue con el brujo, no fue a buscar otros remedios, fue directamente con Jesús y en él creyó
Y por eso es que ahí se encuentra esa escritura. Ahora vamos a ver otra más triste. Nada de fe. Nada de fe. En Lucas 8:25, hermanos, dice: y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron y decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Esto es la misma historia que vimos en Mateo, pero aquí dice, ¿dónde está vuestra fe? Cero fe, no había fe, estaban vacíos completamente. Y eran los discípulos de Jesús. En Lucas 22:31 le dice precisamente a Pedro, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandeados como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú vuelto confirma a tus hermanos. Es decir, se le podía acabar la fe y él pedía al Señor que tan siquiera hubiera poquita fe, pero que no faltara algo de fe, que no se exterminara el caso de nada de fe. Miren, hay otra fe que es la fe acumulada. La fe acumulada es la más interesante, porque miren, el miércoles le tocó a usted predicar, hermano, dirigir, hermano Jorge, ¿o fue el domingo? No, el miércoles, ¿verdad? ¿O fue el otro domingo? Ah, caray, pero muchos domingos atrás. Me acuerdo que estaba una mujer allí dando un testimonio acerca de un dinero que recibió. ¿Fue el miércoles pasado? ¿Fue el domingo? Miércoles. Por eso le digo que le tocó a usted. Estaba ahí y comenzando a oírla, parece que nada sucedió. Ella estaba gozosa y uno dice amén, gloria a Dios, ¿verdad? Pero nadie como ella con el gozo que tenía por el sueño que tuvo del ángel. Fíjese, se me quedó grabado. Ahorita les digo por qué. Por el sueño que tuvo, que se le quedó del ángel, y que en la mañana, así como el ángel le confirmó en sueño, así sucedió. ¿No es maravilloso eso? ¿No es maravilloso eso que el Señor envía a su siervo, el ministrador que tiene, ya está bautizada, hermano? Fíjese, todavía ni se bautiza y el Señor ya le puso un ángel. Gloria al Señor. Hermanos, yo no tenía para dinero para andar yendo allá a lo del encuentro y esta actividad que hubo, pero me acuerdo que aquel jueves, porque fue el miércoles, porque el jueves yo dije, Señor, así como aquella mujer que dijo del ángel que el Señor le iba a poner su dinero y iba a tener dinero para lo que, no me acuerdo qué era su necesidad, dije, de ahí yo me agarro. Dije, de ahí yo me agarro. Y así sucedió. A las 5 de la tarde, antes de que cerraran el banco, alcancé a llegar barrido de una llamada que hice, y sí, ahí te van a dar tu dinero, no te lo van a dar en cash, no te van a dar en cheque, hermano. Pero me quedé sorprendido porque era la fe de ella, ni siquiera de un hermano. No sé si me entienden, ni siquiera de un hermano. La fe que ella tenía, dije, de esta fe yo me agarro. Y saben que su fe más la fe que el Señor puso en mí se hizo grande cantidad, y sucedió, y yo pude tener para ir para allá. Ya me lo gasté, hermano. Pero ya me gocé. ¿Quién me quita el gozo y la desvelada? Pero es interesante, hermano. Ahora yo y ella nos gozamos, y no sé cuántos más. Hermanos, agárrense de la fe. Miren, hablo de la fe acumulada. Vamos a leer por ahí en Mateo capítulo 9, verso 2. Este es muy común, es muy popular este versículo, y dice acerca del paralítico que llevaron los 4. Dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y al ver Jesús la fe de uno de ellos, o de todos llevaban fe, ¿verdad?
Imagínense qué tremendo. Llevaban fe hasta para perdonarle los pecados y ser sano. Porque no nada más le perdonó los pecados, sabemos la historia, también fue sano. Pero eran 4 y él no llevaba fe. Él ahí ya necesitaba ser arrepentido, perdonado, necesitaba arrepentirse. Pero hermanos, aquí lo interesante es que era una acumulación de varios que estaban diciendo: ¿sabes qué? Yo oí de Jesús y dicen que por allá que sanó a este y que sanó al otro. ¿Qué te parece si vamos? Pues vamos, dijo uno. Y dijo el otro: yo me uno. Y dijo el otro: pues vamos, yo les ayudo. Entonces era la fe de los 4, era una fe acumulada, hermanos. Esto es lo más tremendo, porque hay veces que uno duda, hay veces que la fe es muy, muy poquita, pero la fe suya, la fe suya, la fe suya, la fe suya, la fe mía, la fe de todos se acumula, hermanos. Y es cuando el Señor hace grandes cosas. Por eso en casa dicen unos: no, yo me quedo allá escuchando la palabra de Dios acá en la tele. No, hermanos, cuando usted viene aquí a la presencia de Dios, por eso dice el Señor Jesucristo una vez más, que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, porque la fe se acumula, se hace grande. Créalo o no, pero así es. Entonces, hermanos, si usted tiene una necesidad y está batallando con la fe, agárrese de la mano de otro hermano, llámele al hermano, no dude, póngalo en oración. No luche solo, hermano, porque la fe el Señor la regala a unos más, a otros menos. Unos la hemos tirado a la basura, pero aquellos que la han guardado, ellos, el Señor escucha por medio de esa fe. Entonces, adelante, hermanos. Por eso esto dice: unidos. Dice: permite que ellos sean uno. Le dijo el Señor Jesús a su Padre: permite que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, cuando es la unidad, imagínense la bomba de fe que se hace. Miren, no voy a tocar ese versículo, pero nomás para decirles: estaba el caso de Pedro cuando fue encerrado en la cárcel donde mataron a Jacobo. ¿Cuántos se acuerdan de él? Que Herodes lo echó en la cárcel, sobre todo en la Pascua, que era cuando le agrada, más o menos por estas fechas. Le dice la palabra que estaban todos orando. Estaban orando allá en una casa. Y dice que mientras ellos estaban orando, un ángel se metió a la cárcel de noche y le arrancó las cadenas a Pedro y le dijo: levántate, ponte en pie, ponte las sandalias y sal para afuera. Y se comenzaron a abrir las puertas de la cárcel. Y Pedro dijo, pensaba que era una visión, dijo: no, ya me di cuenta que sí, esto es verdad. Y se fue hasta la casa, a la casa de la mamá de Marcos, creo. Dice que una muchacha, cuando Pedro oyó tocar la puerta, dice, estaban orando, para que Pedro fuera liberado. Dice que de gozo al ver a Pedro no abrió la puerta, lo dejó afuera al pobre. Lo andan buscando para matarlo y se le ocurre dejarlo afuera. Sale y dice: es Pedro que está aquí. Y todos comienzan a dudar. Estás loca, dice, es su ángel, es otra persona. No estés jugando, ponte a orar, ándale. No le creyeron, hermano, y por eso estaban orando. Y dicen que eran hermanos. Hermanos, bien dice la palabra que cuando oréis, dice, oren creyendo que lo recibiréis y os vendrá. Pero uno de los problemas que tenía ahí es que no creían, había incredulidad en ellos. Pero pues ¿qué ganaban con la incredulidad? De todos modos, Pedro ya estaba a la puerta tocando. Bueno, nomás para que vean, había una unidad de oración. Había quienes lo creían, pero a la hora de suceder el milagro no lo creían. Es como cuando se ponen aquí unos 5 a orar por un enfermo. A lo mejor está ciego y comienzan a orar, imponer manos sobre ellos, y el ciego comienza a ver y todos comienzan a dudar o se espantan, o el muerto resucitado, salen todos corriendo. Tengan cuidado, hermanos, acostúmbrense a las obras del Señor y los milagros que hace, porque de veras no van a salir corriendo, porque esto va a suceder, hermanos. ¿Dónde me quedé? La fe acumulada. Hermanos, miren, como ya casi voy a terminar, los requisitos, cosas necesarias para que haya fe. Las cosas que son necesarias para que haya fe. Ya sabemos cómo podemos adquirir fe, ¿cierto? Yo ahorita que estoy hablando de la palabra, y la palabra trae poder. La palabra va acompañada con fe.
Y el que se agarre de aquí va a salir diferente y lo va a comenzar a poner en práctica. Pero hermanos, la fe no es nada más decir yo creo. Son 3 pasos necesarios para la fe, que no se nos olvide. La primera, declarar, confesar o hablar la palabra. Es decir, si yo tengo una necesidad y si yo declaro que esa necesidad va a ser suplida por el Señor, pero si abro mi boca y la declaro, es una cosa muy diferente a nada más creerlo en el corazón y no abrir mi boca. De hecho, el Señor nos dio esta boca para que delante de la gente, aunque se burle, así como el Señor Jesucristo, cuando fue y resucitó a aquella niña que le dijo, niña, a ti te digo, levántate. O bueno, que les dijo primero al entrar a la casa, dijo, y este alboroto, porque estaban haciendo danzas, llorando y endechas, dijo, no se preocupen, dice, ni lo hagan. Esta niña no está muerta, sino que duerme. Se comenzaron a burlar de él. Se comenzaron a burlar de él. Así las burlas llegan, pero esas burlas, ¿saben qué hacen? Ponen duda en nuestro corazón. Pero ¿saben qué? Cuando estamos agarrados de la mano del Señor y esa fe y esa convicción está grande, aún las burlas no van a ser estorbo para que ese efecto de la fe se ha llevado a cabo. Entonces, hermanos, aquí le dice, digo pues, declarar la palabra es muy necesario. Es como decir ese famoso dicho que dicen por ahí en el mundo, el que no habla, ¿qué? Ah, sí se lo saben, ¿verdad? Oiga, saben más de los dichos que de la palabra de Dios. Bueno, pero es cierto en cierta manera aquellos dichos, porque el Señor nos hace que abramos la boca. Miren, dice en Romanos 10, en Romanos capítulo 10, verso 8, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿En dónde está la palabra? En nuestra boca, y tiene que estar obviamente en nuestro corazón, no en nuestra mente. En la mente todo lo que tengamos se lo lleva el viento, hermanos, se nos olvida, pero lo que guardamos en el corazón, ahí es donde quiere el Señor. Dice, si confesares con tu boca, ahí está, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, eso es lo que dice para ser salvo, pero es necesario confesarlo con nuestra boca. Es necesario usar nuestra boca y es necesario creerlo en el corazón. En Hebreos 11:3, fíjense, vamos a ver cómo es que fue utilizado por medio de la boca la palabra. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Fíjense, todo el universo constituido, hecho, llámelo como quiera, por la palabra de Dios. Es decir, es tanto la fe de Dios que nada más dice, se ha hecho, pero tuvo que abrir su boca. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es lo que dice Hebreos 11:3. Como que me faltaron versículos aquí, no sé dónde quedarían. Bueno, otra cosa es creer. La número 2, ya vimos que confesar, abrir nuestra boca es necesario, declarar la palabra. Pero luego número 2 es creer a la palabra dicha. Es decir, si un hermano viene y me dice, eres sano en el nombre de Jesús, y uno se va, pero si no lo cree, ¿dónde queda? Y aquel hermano que lo declara, si lo cree, si lo dice, lo tiene que creer. Si no lo cree, nada sucede, porque la fe va acompañada. Es decir, la fe puede ser depositada en alguien que cree. ¿Y se cree dónde? ¿En la mente o en el corazón? Entonces, para creer tenemos que creer con el corazón, y para obtener fe se necesita creer. Ok, creer la palabra dicha. En Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Entonces se tiene que creer con el corazón, pero se tiene que confesar con la boca. Número 3, la más importante de todas. Y la palabra dicha se cumpla, si no, no es fe. Oigan, muchos que dicen que tienen fe, o aún yo, y declaro algo, y aún sí lo creo, pero no sucede nada. Es como si el Señor dijera, sea la luz, y que no haya sido la luz. Eso no es fe. O que el Señor Jesús, cuando le dijo a aquel imagínense el ridículo que hubiera hecho, ¿no? ¿Se acuerdan de aquel ciego que lo sanó escupiendo y haciendo lodo con la tierra y se lo puso en los ojos? ¿Se acuerdan? Bueno, pues está otro más asqueroso, el que era sordo y mudo. Dice que hizo lodo también, le puso el dedo en las orejas y aparte le agarró y le puso el dedo con el que hizo lodo, la saliva, en la boca. Digo, pues era muy bueno ADN. Y antes no se lavaban los dientes. Bueno, eso creo. Pero hermanos, imagínense que haya hecho todo eso y el tartamudo y sordo no haya sanado, o el mudo y sordo no haya sanado, o el ciego que no haya visto. Imagínense, mira este blasfemo, cómo lo hubieran agarrado. Pero hermanos, él estaba seguro de lo que hacía porque había fe acumulada en él. Hermanos, pero todo lo que decía, así era. Es decir, una obra terminada. ¿Sí me explico? Si no, hermanos, no es fe. Creyó y dice que lo creyó en el corazón, pero el Señor nunca depositó fe en aquello que declaró y en aquello que creyó. ¿Sí me explico? Es que si no sucede es porque Dios no puso fe. Pero no se preocupe, usted siga creyendo y siga declarando. Pero al Señor es el que le place dar esa fe. Es que no es suya. No es suya. El Señor la regala y sabe cuándo regalarla y sabe cuándo depositar más. Y cuando deposita, hermano, cuídela. Eso es para mí también. Hermanos, miren, en Génesis 1:3 el Señor dijo, como ejemplo, acerca de la palabra, hablando de la palabra dicha que se cumpla, si no, no es fe. El Señor dijo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:4 dice, y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Aparte, era bueno lo que hizo. En Mateo 21:19, el Señor Jesús maldijo la higuera. Pero miren lo que sucede. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló en ella sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca fruto de ti. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que diréis este monte, si dijeres este monte, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces usó una maldición para dar una enseñanza, pero era una higuera que se secó, que lo declaró el Señor. Ya sea, normalmente hemos visto cosas buenas, aquí estamos hablando de algo que se secó. Y se secó, se cumplió. Así como dijo que el apóstol Pablo, que Satanás ya está puesto, el Señor va a poner o ya puso Satanás bajo vuestros pies. Es que ya es así, hermano, créalo. Así como dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades, es que así es, créalo. Vamos a ver otro caso, también de maldición, pero que se cumplió, pero con un propósito bueno. En Hechos 13, capítulo 13, versículo 8, dice, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul.
Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por un tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Aquí había un brujito que se andaba oponiendo, pero ¿saben qué? La autoridad de Pablo y la fe puesta de parte de Dios en Pablo le permitió dejar ciego a este brujito, y por causa de ese milagro el procónsul creyó. ¿Sabes que si alguien ha batallado por ahí con el consulado mexicano, dígale: soy hijo de Dios? No, Dios los bendiga. Y el asunto es que crean, hermanos. Pero aquí, hermanos, estamos viendo otra manifestación, aunque parece para maldición, porque se oponía a lo de Dios. Si hay obstáculos, hermanos, en sus vidas que se están oponiendo a su fe, usted reprende, hermanos, y crea en el Señor. El Señor va a poner esa fe. Pero más que nada, hermanos, acuérdense de la palabra de la fe acumulada. La fe acumulada, suya, mía, de todos, hermanos, es lo que realmente funciona. Va a haber un encuentro. Imagínense todos los servidores, más aquellos que van a comenzar a creer en la palabra ahí. Y ahí se va a hacer una bomba, hermanos. Se va a hacer una bomba y van a comenzar a surgir cosas maravillosas, y va a comenzar a moverse la mano de Dios, porque los servidores creen y porque los que van a ir creen, pero no por nosotros, porque el Señor, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Entonces no se preocupen por mucha o poquita gente, nada más crea y el Señor va a dar el regalo que prometió, que es la fe, uno de los dones espirituales, hermanos. Hasta aquí ha llegado mi participación, hermanos. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y hablamos a alguien que venga al piano y entonamos una alabanza mientras hacemos una oración? Y si alguien está preocupado por algo en su vida, miren, yo les seré sincero, no tengo ahorita para el encuentro, pero yo sé que cuando venga ese día ya tendré, porque el Señor suple todas las cosas, y yo estoy creyendo, y el Señor va a suplir y va a abrir las puertas. Tenemos una boca para hablar y confesarlo, y ya lo confesé y lo creo con mi corazón, pero usted también tiene una necesidad, y a lo mejor no es monetaria, a lo mejor son sus hijos, a lo mejor es su esposo, a lo mejor es la enfermedad, a lo mejor es la misma duda, a lo mejor es batallar para creer, hermanos. Pero usted venga delante del Señor y de la presencia, y como aquel varón que tenía aquel hijo endemoniado, y que aún los discípulos se acercaron a orar por él y no lo pudieron sanar, no le pudieron sacar aquel demonio, pero se acercó Jesús y le dijo: ¿Qué le sucede a tu hijo? ¿Qué le pasa a tu hijo? Pues así se pone y así da vuelta, y ya no hay yo qué hacer, porque a veces me lo echa en el fuego el demonio, a veces me lo echa en el agua, pero si puedes ayudarme, haz algo por mí, socórreme. Y le dijo el Señor Jesús: ¿Crees tú que yo puedo hacer esto? Y dijo: Señor, creo, Señor, yo creo, por eso vine. Pero ¿sabes qué, Señor? Aún así, ayuda a mi incredulidad. Si hay incredulidad dentro de mí, quítala, échala para afuera. Y si en esta tarde usted tiene problemas por no poder soltar aquello que le está agobiando, porque entra la duda a su corazón, porque hay como incredulidad en usted, venga a los pies del Señor Jesús, y así como le dijo aquel padre de aquel joven: ayuda a mi incredulidad. Así dígale usted al Señor en esta tarde, en esta noche: Señor, ayuda a mi incredulidad. Y el Señor le responde: al que cree
todo le es posible. Al que cree, 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 todo le es posible. Señor, aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, venga en este momento. Venga en este momento, Señor, a este lugar, Señor, en el altar, Señor, y mires a cada uno de tus hijos que están aquí, Señor, postrados de rodillas delante de ti, Señor, esperando, Señor, que tú, Señor, eches fuera aquel espíritu de duda que ha atormentado por algunos momentos su corazón y su mente, Señor. Mira a tus siervos, mira a tus hijos, Señor. Quieren ser llenos de tu presencia, quieren ser llenos de tu fe, Señor. Quieren ser llenos de tu Espíritu, porque tú lo has prometido, Señor. Tú has prometido que aquel que cree, todo le es posible, Señor. Y hoy declaro que la fe en cada uno de mis hermanos y en cada una de las personas que están aquí arrodilladas delante de la presencia del Señor, la fe va a comenzar a ser aumentada y cosas maravillosas van a comenzar a suceder. Toda cadena se ha rota en el nombre de Jesús. Todo espíritu de duda se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de incredulidad se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Alabado y bendecido sea tu nombre, Señor. Alabado y bendecido. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Alabado y bendecido seas. Alabado y bendecido seas. Bendito seas. Descender
Gloria al Señor. Bien, hermanos, pues vamos a hacer una corta oración para despedirnos, pero antes de despedirnos, hermanos, el domingo vamos a tener aquí el evento de recibimiento, que es a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, por los que no saben y los que no vinieron, hermanos, corran por ahí la voz. Díganles a los hermanos que aquí va a ser el recibimiento a las 4 de la tarde. Aquí los esperamos, hermanos, para que venga con todo su gozo, con toda su fe y que el Señor sea de grande bendición, porque el Señor va a hacer y ya está comenzando a hacer grandes cosas. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias te damos por esta oportunidad que nos das, Señor, de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe, Señor, que permitas que algo de esta palabra se haya quedado, Señor, en nuestra mente y que llegue, Señor, hasta el corazón, para creer, Señor, que tú, Señor, eres quien nos da y que realmente que suples toda nuestra necesidad, hablando, Señor, en todos los términos, hablando, Señor, de todos, Señor. Eres grande, Señor, y por eso te alabamos. Ahora te pedimos, despidas en paz, Señor, a cada uno de mis hermanos a sus casas y que tu presencia vaya con ellos a donde quiera que estén, Señor. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén, Señor.